Bienvenidos a Missio Dei, podcast auspiciado por Hip Hop Cristiano Hispano, cumpliendo con la misión de Dios. Humíllate e intercede. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 14, versículo 10 al 20, en la Nueva Versión Internacional. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tierra del encuentro a la vista de todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: tú, con tu poder, sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir: el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles, y por eso lo mató en el desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos, desde Egipto hasta este lugar. El Señor respondió: bien, yo los perdono tal como me pides. ¿Alguna vez alguien ha salido a defenderte? Hay ocasiones en las que te has metido en algún problema y sin saberlo alguien ha hablado por ti. Quizás te hayas enterado luego o simplemente nunca te enteraste. En el lenguaje cristiano le decimos intercesión, o sea, interceder, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o liberarlo de un mal. Esto es utilizando la oración. En el pasaje leído, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y los líderes que él había puesto para dirigirlo. Su dificultad en creer en lo que Dios le había prometido hizo que desearan volver a la esclavitud de Egipto y estar en contra de todo lo que representaba a Dios. En este pasaje vamos a ver cómo la oración de intercesión del hombre de Dios hizo la diferencia. Dios interviene en la rebelión del pueblo. A pesar de que en los versículos anteriores se le había hecho un llamado al pueblo a que cambiaran su actitud hacia Dios y sus líderes, el versículo 10 nos muestra que querían matarlos a pedradas. Es increíble en lo que podemos caer cuando nosotros somos enemigos de Dios. Hacemos cosas o nos vemos tentados a hacer cosas que cuando venimos a los pies de Cristo nos preguntamos: ¿cómo pude tan siquiera haberlo pensado? En la segunda parte del versículo 10 nos dice que la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Hay quien piensa que, como decimos en nuestro lenguaje informal, Dios pichea pa' loco. En otras palabras, no le interesa lo que está pasando y está allá en el cielo o en sus propios asuntos. La realidad del caso es que Dios conoce lo que hacemos y sí le importa. Nunca debemos esperar a que se manifieste en forma grandiosa para darnos cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es la actitud del hombre de Dios? En el versículo 11 nos dice que Dios le habló a Moisés y le preguntó que hasta cuándo el pueblo iba a seguir teniéndolo en poco y seguirían sin creerle a pesar de los milagros que les había mostrado. Amigos, hay gente que pueden ver a Jesús mismo delante de ellos. Pueden tocarle los huecos en las manos y en los pies como lo hizo Tomás, y como quiera les falta la fe para creerle a él. Esto lo vemos todos los días hoy
cuando vamos predicando que Jesús sana, salva, bautiza en Espíritu Santo y viene otra vez. Se les presenta la salvación gratuita. ¿Han visto los milagros de Dios? ¿O simplemente han sentido al Espíritu Santo hablando a sus vidas y aún así deciden no creer? Nos llama la atención que Dios le habló a Moisés. Dios pudo haberle hablado directamente al pueblo sin intermediario, pero a pesar de la molestia de Dios, a pesar de que, como nos dice el versículo 12, estaba listo para enviarles una epidemia que los matara, optó por la misericordia. Dios es un Dios justo y santo. Él no puede ver la injusticia y no hacer nada. Sin embargo, le da un alto a su juicio y utiliza ese momento para darle una lección a Israel y a nosotros. Finalizando el versículo 12, le dice a Moisés que una vez los destruya, de Moisés mismo levantaría un pueblo más fuerte que ellos. Qué gran tentación sería para Moisés. Sin embargo, los versículos 13 al 15 nos muestran que Moisés, siendo bueno, teniendo esa tremenda oferta, decide por otra opción. El versículo 5 de este mismo capítulo menciona que Moisés se humilló por el pecado del pueblo. Y ahora nos dice que Moisés recurre a la reputación de Yahvé como factor para que Dios no los destruyera. Moisés le dijo a Dios que los egipcios pensarían que él no era capaz de bregar con su propio pueblo escogido. Le dice que ya los otros pueblos sabían de lo que él había hecho con Israel porque los egipcios se lo habían contado. Y añade que estos pueblos pensarían que el Dios de Israel no era capaz. A Moisés le interesó más el exaltar el nombre de Dios que exaltarse él mismo. Muy distinto a los líderes en el mundo secular y religioso de nuestro tiempo. Esta intercesión de Moisés nos recuerda el pasaje de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que en Jesús tenemos un intercesor ante el Padre. La Biblia, en su versión Reina Valera 1960, utiliza la expresión abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Moisés muestra una actitud de humillación cuando pudo haber sido exaltado. Esta es la misma actitud que mostraría Jesús cuando se humilló, aún siendo Dios. Filipenses 2:6 nos dice que aunque Jesús era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En los versículos 17 y 18 de Éxodo 14 nos dice que Moisés le pidió al Señor que demostrara su poder. En otras palabras, le está diciendo: tú tienes la capacidad de cambiar este pueblo sin destruirlo y demostrarle a los pueblos incrédulos que tú eres Dios. Un aspecto importante de la intercesión de Moisés es que apeló a lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Moisés menciona en su intercesión: tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Seguido nos dice: perdonas la maldad y la rebeldía. La siguiente parte del versículo 18 dice: castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Este es un dato muy importante. Dios le había dicho al pueblo de Israel en el momento en que se le entregó las tablas de la ley que Dios castigaría la maldad de su pueblo hasta la cuarta generación. La Biblia nos dice en Jeremías 31:29 que esto no sería más de esta manera. El Nuevo Testamento nos deja saber que a través de Jesús todo esto es distinto. Sin embargo, lo que sí debemos destacar de este pasaje es la realidad de que lo que hacemos tiene un impacto en nuestros hijos y nuestros nietos. Esta es una alerta de que tenemos que vivir a la altura que Dios nos demanda. Nuestras acciones afectarán nuestras futuras generaciones. El poder de la intercesión. En el versículo 19, Moisés hace una oración al grano y poderosa. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Muchos de nosotros nos hemos mantenido firmes en la vida gracias a la oración intercesora de algún Moisés. Las oraciones de nuestros padres, abuelos, pastores y hermanos en Cristo nos han acompañado en muchas ocasiones. Del mismo modo, deberíamos orar por nuestros hijos, esposas, esposos y por nuestros amigos y aún nuestros enemigos, como nos enseñó Jesús. Cuando oramos por otros desinteresadamente, nos nutrimos espiritualmente y Dios nos mira con agrado. Este versículo también nos da una clave importante. La llave para el perdón es pedirlo.
Jesús nos enseñó en Mateo 6:12 a orar diciéndole al Padre que perdonara nuestras ofensas. En nuestro caso, no oramos pidiendo perdón desde la perspectiva de Israel, oramos pidiendo perdón desde la perspectiva de Cristo. Tenemos la promesa de que si nos arrepentimos y nos convertimos, seremos perdonados. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El versículo 20 de Números 14 cierra diciendo que el Señor les respondió: me pides que los perdone, y los perdono. Queremos concluir afirmando lo siguiente: la oración es clave para la vida. Un aspecto importante de la oración es la intercesión. En ella derramamos nuestro corazón orando por los otros. Cuando lo hacemos, movemos el corazón de Dios hacia el bien de esas personas por las que oramos, a la misma vez que aprendemos a vivir humildemente delante de Dios, más cerca de Él y sirviendo a nuestro prójimo en amor. Humillémonos y amémonos, convirtiéndonos en intercesores por los demás.